¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos a una nueva edición del Poder Popular. Vamos a comentar con mis dos invitados que han estado en un congreso, en el Congreso de Seguridad Ciudadana Costa Rica 2023. Vamos a hablar con ellos. Fueron invitados a participar en este evento desde acá de El Salvador. Y nos parece interesante que ustedes conozcan qué fue lo que hablaron, de qué se trató estos temas. Y vamos a seguir hablando también de lo que ha acontecido esta semana, que ha sido relevante y que queremos compartir con ustedes. Así que les doy la bienvenida a Marvin Reyes y a Jorge Panameño, que nos están con nosotros en esta transmisión. ¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están ustedes? Gracias Miguel. Siempre es un gusto estar en tu programa y enviándote saludos desde Costa Rica, ¿verdad? Y también a todos los amigos que están pendientes del programa. Bueno, gracias Miguel por la invitación. Aquí estamos para comentar lo bueno y lo malo que se puede observar aquí en el hermano país de Costa Rica. Mis amigos, ustedes también nos dejan sus comentarios, qué les pareció este programa, siempre son bienvenidos. ¿Cómo ha sido el evento? ¿Qué ha tratado? ¿Cuáles han sido los pormenores? ¿Cómo se ha visto? ¿Qué comentarios han recibido sobre todo este evento que se ha suscitado allá en Costa Rica? Efectivamente, Miguel, nosotros fuimos invitados desde Costa Rica por la Red Internacional de Profesionales en Seguridad, ¿verdad? Esta es una ONG aquí en Costa Rica que aglutina varios expertos en el tema de seguridad. Nos hicieron la invitación a este congreso, así como a otros países de Latinoamérica, y se desarrolló en una zona de la costa pacífica, en Costa Rica, en un lugar llamado Garavito. Este lugar es un lugar muy turístico, visitado por muchos extranjeros de todas las nacionalidades, y sobre todo se ha desarrollado este evento, este congreso, con la presencia de expertos en el tema de seguridad de Costa Rica. También asistieron estudiantes de universidades, políticos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica o el Congreso de Costa Rica. Se hizo presente el ministro de Justicia y Paz. Aquí no es de Seguridad y Justicia, aquí es de Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica, ¿verdad? Se hicieron presentes policías del organismo de investigación judicial, así se denomina acá la Policía de Investigaciones, y otros invitados importantes de Costa Rica. El evento se hizo en dos partes. Una parte presencial, que se desarrolló en un hotel, y la segunda parte con la participación vía Zoom de expertos en el tema de seguridad y salud mental de los policías. El tema que se estaba abordando tiene que ver con la problemática que está pasando Costa Rica en este momento. Los niveles de inseguridad en Costa Rica son muy altos. Hay un índice de homicidios que está subiendo, hay un índice de hechos delictivos que se están generando, y por lo que nosotros hemos podido ver acá, hay una disputa entre bandas. Aquí pandilleros no hay en Costa Rica. No se ven ese tipo de estructuras. Lo que sí hay aquí son bandas de delincuentes, bandas de sicarios que están relacionados con la droga, con la distribución, el transporte, la difusión, todo tiene que ver con eso, ¿verdad? Y el problema que está sufriendo Costa Rica ha llegado hasta las altas esferas políticas, iniciando con el presidente Chávez. En nuestra intervención, como experiencia que hemos tenido en nuestro país, El Salvador, planteamos de quién depende la seguridad, quién es el responsable de la seguridad pública en nuestro país. Y es única y exclusivamente
la Policía Nacional Civil, por constitución. Y desarrollamos también todo el historial de cómo las pandillas han venido evolucionando en El Salvador y cómo se les ha ido tratando a través de los diferentes gobiernos, los diferentes planes que han ido desarrollando a lo largo de más de 20 años, y cómo estamos en la actualidad, ¿verdad? ¿Cómo está el tema de la delincuencia en nuestro país, el régimen de excepción, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha producido? Y, por supuesto, cómo esto puede ser replicado en otros países, por supuesto, si las legislaciones de ellos lo permiten, y cuáles son los errores que no deben cometer. Básicamente, se abordó uno de los temas más sensibles y ha tenido un impacto bastante importante a nivel político y a nivel social aquí en Costa Rica. Jorge, a ver, cuéntanos, ¿cuál ha sido también tu experiencia hoy en este evento? Bueno, la verdad es que la gente durante se desarrolló lo que es el programa, se logró un buen impacto de cómo se ha trabajado en lo que es El Salvador. Después de la intervención de mi compañero, fuimos abordados por la mayoría, por no decir por todos, los que participaron en el Congreso, y se pudo observar. Costa Rica tiene todos los elementos para lograr controlar estas bandas organizadas. El problema es de que están las instituciones, pero están a la deriva. Necesitan tener gente que tenga capacidad, conocimiento para poder sacar adelante a Costa Rica. Costa Rica se merece una tranquilidad, ya que tiene lugares turísticos, abordan, bueno, hoy nos decían este día que ya llegaron al 1,5 millones de turistas, cuando en otros años han esperado allá por noviembre esta cantidad. Entonces quiere decir que Costa Rica tiene bastante influencia turística y tiene que Costa Rica desde ya comenzar a maniobrar para salvar a Costa Rica. ¿Han decidido en algún momento implementar alguna política parecida a lo que ha hecho el gobierno de El Salvador? Lo dejaron planteado, ¿verdad? Porque ahí en este evento, en este congreso, ahí llegaron políticos de la Asamblea Legislativa. Llegó una diputada del partido del presidente y planteó que en el seno de la Asamblea o Congreso de acá ya se habían unido 5 partidos, o sea, 5 fracciones, para tocar el tema de la seguridad pública. Por eso lo mencionaba, esto ha llegado hasta altas esferas, porque están planteando cómo le van a entrar. Ya cambiaron al ministro de Seguridad, ya lo movieron, porque hay un ministro de Seguridad Ciudadana, así se llama aquí. O sea, hay 2 ministros relacionados al mismo tema. Ministro de Justicia y Paz y ministro de Seguridad Ciudadana. Y al que quitaron precisamente es al de Seguridad Ciudadana, y quitaron al director de la policía, porque según nos comentaron algunos de los expertos, el director que estaba dirigiendo a la policía era una persona que había estado detrás de un escritorio toda su vida. Entonces operativamente no funcionaba. Y el ministro tampoco funcionaba. Así que han colocado a un ministro que ya fue anteriormente, ejerció esa misma función, esperando que este señor genere las maniobras necesarias para ir controlando la situación delictiva. Y al director de la policía también lo cambiaron por esa misma razón. También nos hemos dado cuenta acá, hemos platicado con varias personas, compañero Jorge, el panameño, abordó
a personas acá de la sociedad civil y también abordó a un jefe de policía, ¿verdad? Que casualmente lo logramos encontrar por ahí y muy atento, platicó con nosotros y nos brindó bastante información de cómo funciona la policía aquí en Costa Rica. Resulta que aquí hay 3 o 4 cuerpos de policías. Está la policía de seguridad ciudadana, está la policía de tránsito, que es otra policía, están las policías municipales y está el OIJ, que es el organismo de investigación judicial. Y cada uno de ellos, de estos cuerpos policiales, tiene un director. Entonces hay como una dualidad de mandos y no se llevan unos con otros. Y presencia policial en Costa Rica es mínima, pero mínima. Nosotros en el lapso de 3 días, 4 días, hasta hoy hemos visto policías en la calle. El día de ayer, esporádicamente vimos una patrulla que andaba viendo situaciones de migración, ¿verdad? Salió en las noticias que andaban verificando el estatus legal de extranjeros que se mueven en toda esta zona costera, ¿verdad? Porque aquí hay gente que no se sabe de qué nacionalidad es o cuánto tiempo tiene de estar en Costa Rica, entonces ellos andaban verificando eso. Eso lo vimos en las noticias y vimos pasar el patrulla aquí cerca de donde estábamos nosotros. La verdad que hemos observado de que la gente es amable, atenta, bastante cariñosa. El problema es de que el fenómeno lo conoce la ciudadanía, lo conocen policías, lo conocen expertos en seguridad. ¿Cuál es el problema? El problema que tiene lo que ya es el gobierno, cómo entrar, cómo comenzar a recuperar territorio. La gente, como es bastante educada, de cultura bastante sumisa, ponen siempre de pretexto la Constitución. Le decíamos a unos expertos en seguridad que tiene que haber reformas de fondo para que puedan recuperar a Costa Rica de las bandas criminales, de los capos, de los narcos. Y le decía a unos expertos en seguridad, con mi compañero Marvin, que cómo era posible que la policía iba a enfrentar a unos sicarios si los sicarios andan con AK-47, M16, con armas de grueso calibre, y el policía no anda con una pistolita. Mencionaban que eran unas 38 revólver y que no se ve bien que el policía se le note el arma. Entonces Costa Rica está dormida y tiene que despertar ya, porque un ciudadano nos decía anoche, que los abordamos porque hicimos nosotros trabajo de investigación de ahí de donde estamos, que es bien fácil de poder identificar lo que generan problemas en este sitio turístico, que son personas de otros países. Mi esposo, por ejemplo, hay bastantes nicaragüenses, colombianos y dominicanos, que son personas que ya se apoderaron de ciertos sectores. Oye bien, de ciertos sectores que lo saben expertos en seguridad. Es más, nos decía a nosotros un experto en seguridad que hay como 2 cuadras que no es recomendable caminarlas, transitarlas a pie, y que después de las 7 de la noche no iban a ser responsables. Imagínate cómo está esto, en medio donde está el turismo, donde hay gente extranjera de todos los países del mundo, y que si lo saben, y que cuál puede ser la mejor forma de poder combatir estas bandas. Bueno, lo que ponen de pretexto es de que
no se puede. Sí, bueno, para ponerlo como anécdota, lo que dice el compañero panameño, nosotros fuimos a recorrer esas 2 cuadras que dijeron que era imposible pasar ahí, y la fuimos a recorrer a pie, ¿verdad? Nos dijeron, no vayan por ahí, esas 2 cuadras son peligrosas, ahí están los de la droga, ahí están las bandas, y bueno, nosotros, nuestro ADN policial nos dijo, bueno, vamos a investigar qué es lo que pasa ahí, y fuimos a caminar esas 2 cuadras. Resulta de que ahí hay bares, hay discotecas que están reventadas, ¿verdad? Desde gran cantidad de gente, y efectivamente se ven tipos raros, ¿verdad? Se ven tipos raros, se ven tipos drogados, en calles que están un poco alejadas de esas 2 cuadras, se ven grupos reunidos, se ven transando, o sea, hay un comercio de droga descarado en 2 cuadras, apenas 2 cuadras. Y nosotros les decíamos, después que habíamos recorrido esas 2 cuadras, hablamos con alguien y les dijimos, bueno, en El Salvador, así como están las cosas, en una semana o menos limpiamos esas 2 cuadras de toda esa maleantada que anda aquí, ¿verdad? Porque se ve descaradamente vendiendo droga, tipos que andan un estado alterado, agitado, ¿verdad? Y rompimos nosotros ese paradigma de que ahí no se puede caminar, de que ahí no se puede andar después de las 7 de la noche porque ahí le van a caer con cuchillo, le van a robar. Bueno, nosotros fuimos a caminar esas 2 cuadras e hicimos el trabajo de investigación, el trabajo de inteligencia, como nuestro ADN policial nos indica, ¿verdad? Así que andamos aquí también haciendo trabajo de investigación. Cuando ustedes me dicen que fueron a este lugar, ¿cómo se mira el ambiente? ¿Será como, por ejemplo, ustedes que han sido policías, andar en las colonias más peligrosas de este país cuando las pandillas tenían el poder? Como por ejemplo que se fueran a meter, por ejemplo, a Soyapango, las colonias así intransitables, de que al pasar ahí saben de que la persona no era de esa zona, inmediatamente la entraban y la asesinaban. ¿Ese es se ve ese ambiente ahí en esa zona o cómo lo comparan ustedes? Es una combinación, como que la Tutunichapa la vaciaras en la zona rosa, así, como que es una combinación de la Tutunichapa, venta de droga y todo, y que estuviera fusionada con la zona rosa en San Benito, así se ve, ¿verdad? Porque el ambiente es como que fuera la zona rosa, ¿verdad? No es un bulevar así como la zona rosa, sino que es una calle, pero ancha, y a ambos lados hay negocios, hay discotecas, bares, etcétera, pero la cantidad de vagos y malandros que se ven por ahí, se ven de la calaña como cuando la Tutunichapa estaba en su apogeo de la venta de droga, así se ve, tipo en las esquinas, con sus maletincitos, y ahí transando con la droga, o sea, se ve un ambiente tenso, así te lo digo, así se ve, como que te fueras a meter a la Tutunichapa, ¿verdad? Pero que la Tutunichapa tuviera bares, discotecas, restaurantes y demás. Para el costarricense propio de acá, no, ellos no van a ese lugar, evitan pasar por ahí, es más, pagan taxi para no pasar por esas 2 cuadras caminando. Imagínate, o sea, hay un puente, ahí hay un río bastante grande. De ese puente es el límite. De ahí para allá, 2 cuadras, está esa zona. Y ellos evitan pasar por ahí, pagan taxi, imagínate, para no pasar por 2 cuadras. Y le dicen al turista, mire, no pase por ahí, ¿verdad? Pero como hay muchos turistas que también consume droga, va y busca esos lugares. Había una discoteca ahí grande, que estaba abarrotada afuera, gran cantidad de gente, hombres, mujeres, ¿verdad? Se veía un ambiente bastante activo, y eso es un imán para los vendedores de droga. Así que ese es el panorama que nosotros hemos encontrado aquí en Costa Rica, ¿verdad? Y lo que dijo mi compañero Jorge Panameño, ellos tienen todos los elementos para combatir la delincuencia. Lo que pasa es que están dispersos. Solo tienen que unir
Solo tienen que unirlos y ponerlos al servicio de la gente. Sí, es que voy a recalcar bastante en esto porque, bueno, 28 años fui investigador y la verdad que creo que ya es mi ADN. Pues siempre tengo esa afinidad, esa habilidad para poder conversar con personas que no conozco, sé cómo les voy a llegar, sé cómo voy a abordar a estas personas y lo sentimos fácil. Bueno, mi compañero Martín también pues ha sido policía por más de 20 años y tiene las bases, tiene los elementos fundamentales también él para poder hacer esta pericia, este trabajo de campo. Y lo dedicamos también después del evento a recorrer las calles y a observar, siempre con el ojo clínico policial. ¿Verdad? Y encontramos también, fuimos a visitar un centro comercial y los topamos que hay venta de marihuana libre de comercio, que cualquiera puede llegar a comprar. Están los mozotes, están los cigarrillos, hay como en chocolate. Y la verdad que me decía otra persona que es experta en seguridad, que radica acá que vive aquí en Costa Rica, de que hay sitios que pueden fumarse hasta 10 puros. ¿Tú te imaginas una persona con 10 puros en la ciudad a cualquier hora del día? ¿Crees que esa persona va a reaccionar? Y le decía yo, óigame, pero la marihuana es una droga alucinógena. Es una droga que se activa el cuerpo. ¿Cómo va a entender, cómo va a reaccionar pasivamente? Entonces, el mismo Estado, siento de que como que cree que el país en verdad es Suiza, que todo es una cultura excelente. El problema es que han venido de otros países, imagínate tú, Colombia, imagínate tú, Santo Domingo, los nicaragüenses, vienen de todos los países. Y quizás este turismo acá es a la alza porque quizás ellos también consumen este tipo de droga y es donde abarrotan esta calle, este comercio, y no sé por qué siguen dormidos y siguen pensando cómo actuar. Esa es la parte que nosotros vamos a tratar de culminar cuál es el problema. ¿Cómo ven ustedes la cuestión de conllevar a acabar con esta banda versus la violación a derechos humanos? ¿Cómo se ve esto? ¿Es prioridad los derechos humanos o dejemos que estos malandros sigan arruinando el país? De hecho, esa parte es fundamental para los costarricenses, el respeto a los derechos humanos. Para ellos eso es lo más principal, respetar los derechos humanos. Y todos con quienes hemos hablado, tanto personas de la sociedad civil como policías y expertos en seguridad, coinciden en lo mismo. Siempre establecen que hay que respetar los derechos humanos y que aunque sea delincuente, hay que respetarle los derechos humanos. Ahí se enfocan ellos y la policía está muy restringida. Lo que decía Panameño, el policía anda solo con la pistola, no puede andar fusiles, ¿verdad? Porque eso para el costarricense es como un sinónimo de policía represiva. Uh-huh. Y ellos quieren que la policía sea extremadamente civilista, ¿verdad? Que no se involucre en ningún tipo de conflicto, ni que promueva el conflicto. O sea, prácticamente que el policía solo ande patrullando sin meterse en absolutamente nada. Aquí no revisan a nadie, no paran a nadie para hacerle un cacheo, así como allá en El Salvador, ¿verdad? Que venís para acá, ¿verdad? Te voy a revisar, a ver qué es lo que andás. Aquí el policía no anda revisando a nadie, ni para vehículos, no hay controles vehiculares parando vehículos y pidiéndole documentos, ni nada, no se ve eso, absolutamente nada de eso.
Bueno, de hecho, aquí en donde estamos, que es zona turística, no vemos algún dispositivo de policía de turismo, no vemos policía de tránsito que ande ahí regulando ni nada. Prácticamente ellos han dejado que el problema se reproduzca él solo, ¿verdad? Y que agarre para donde quiera por el demasiado extremismo, o sea, vamos a llamarlo así, un extremismo en el respeto a los derechos humanos. Hay un momento, lo decía yo en mi participación en el Congreso, hay un momento donde hay que ser fuertes y hay que tomar una decisión contundente y hay que asumir las consecuencias, porque aquí eso es lo que le toca a las autoridades políticas de Costa Rica, empezar a actuar ya con mano firme. No vamos a decir mano dura porque ya sería copia. Sería copia, va. Bueno, aquí sería una mano firme, contundente, para acabar con el problema, porque les mencionaba yo, ¿qué produce este problema en Costa Rica? Número uno, se aleja la inversión, porque cuando suben los niveles delictivos, dicen los inversionistas, bueno, ya no invertimos en Costa Rica porque hay mucha delincuencia. La economía se baja y el turismo decae. En este momento, retomando las palabras de Panameño, según cifras que nos comentaron, el turismo ha incrementado. Entonces, por lo tanto, están demandando autoridades, de políticas de oposición, están demandando gente de la sociedad civil que se le ponga un alto a esto. Y ese fue el origen de este Congreso. Y fíjate qué interesante, Miguel, que este Congreso es promovido por la sociedad civil. Es promovido por la sociedad civil, ¿verdad? E hicieron invitaciones al propio presidente de la República, que no pudo llegar porque tenía un compromiso y estaba inmerso en esta situación del clima de inseguridad, pero sí llegó el ministro de Justicia y Paz, un ex policía, fíjate bien, un ex policía. Ese es el ministro de Justicia y Paz. Llegó y expuso la situación. De parte de nosotros, del Salvador, quizás es la ponencia que mayor impacto tuvo, ¿verdad? Porque la reacción de los participantes fue buenísima. La gente quiere saber cómo es que El Salvador ha logrado controlar la delincuencia. La gente quiere saber cuál es la receta de la erradicación de las pandillas. Por supuesto, nosotros se las desglosamos, pero también les hicimos ver los riesgos, ¿verdad? Porque hay que ser responsables. Nosotros aquí estamos representando a El Salvador y tenemos que ser responsables. No vamos a hablar solo de las luces, también vamos a hablar de las sombras, y eso se hizo en el Congreso, ¿verdad? Para que ellos tomen de ejemplo nuestra vivencia como país, y si van a implementar una medida como el régimen de excepción u otras medidas que sean de corte represivo, procuren no dañar los derechos de las personas inocentes. Nosotros hicimos énfasis en eso, ¿verdad? Porque no todo es al 100% positivo. Siempre hay aspectos negativos que resultan de los planes o de disposiciones de ese tipo que son coercitivas. Y eso se los hicimos ver y eso les pareció mucho, porque nuestro discurso no fue un discurso triunfalista, ¿verdad? Sino que es un discurso aterrizado en la realidad, como siempre nos hemos caracterizado como dirigentes del movimiento de trabajadores de la policía. Y nosotros, ya que finalizó este Congreso, podemos decir que nos sentimos orgullosos de lo que hemos venido a hacer aquí, nos sentimos orgullosos de representar al país, nos sentimos satisfechos de la reacción de la gente y esperamos nosotros que sirva esto para que ellos tomen este modelo, tomen tomen parte de estas acciones que se han hecho en El Salvador y las aplican a Costa Rica, ¿verdad? Nosotros por nuestra parte vamos a hacer un análisis ya formal
para que quede evidencia de lo que venimos a hacer aquí. Y por supuesto que se lo vamos a hacer llegar a las autoridades de Costa Rica y a los organizadores del evento. Ustedes en su momento hablaban del director de la policía que ha sido removido, un director de escritorio. Cuando se refieren a eso, ¿cómo ven a un director? ¿O ustedes creen o quisieran ver a un director como al director de aquí de la policía que para la foto anda en la calle, anda saludando a todo el mundo? ¿O un director que enfrente y que haga logística, que haga trabajo de campo junto con la policía? Y también quiero preguntarles, ¿ustedes creen de que puedan implementar una copia del gobierno de acá, pero mejorada? O sea, es decir, donde no haya violación a derechos humanos, como lo que hemos visto acá, pues, y esto ya es una realidad, hasta el mismo presidente de la República lo ha dicho, en el momento que dijo que habían liberado a 3,000 personas. Bueno, lo bueno es de que la sociedad civil, la mayoría que organizaron este evento han sido policías. El problema es que hablamos todos el mismo idioma y eso es bien importante. Okay. Tan importante que ellos están de acuerdo desde el momento que ya las fracciones allá en lo que es el Congreso de Costa Rica se están poniendo de acuerdo y van a recolectar los insumos de este Congreso. Claro que fue prioridad lo de El Salvador con el evento de mi compañero Marvin, lo que él expuso. Lo bueno es de que va a haber voluntad política, pero siempre ellos están por medio de la Constitución. Lo decían ellos, cómo abordar un modelo pero sin violentar. Siempre aterrizamos nosotros y lo manifestamos. No es correcto violentar los derechos humanos. La policía tiene que ser profesional. El profesional de seguridad pública sabe hasta dónde va a actuar, hasta dónde va a llegar. El problema es que institucionalmente hay un desorden completo. Me abordaba una criminóloga y criminalística. La ponencia de ella fue excelente. El problema es de que muchos no entendían, pero ella lo vio desde el punto de vista de la criminología. ¿Cómo es que se hace el delincuente? ¿Por qué llega una persona a cometer delitos? Y manifestaba que es de acuerdo a su estatus económico, su estatus social, las oportunidades de poder crecer, de poder ser profesional, la oportunidad de trabajo, de empleo, en fin, a una persona aquí quieren sobrevivir. Y decía, ¿qué pasaría si un padre tiene 2, 3 hijos y llega el narco y le decía, te doy a dar $50 y lleva este paquete al otro lado de la calle? Y decía, pero es que yo no quiero ir, yo lo hice aquella vez porque tenía necesidad, pero yo no lo quiero hacer. ¿Cómo hago? Quiero que me ayuden. Imagínate dónde llegan. Quiero que me ayuden para que ya no me busquen hacer este trabajo. Lo hice aquella vez porque tenía necesidad. Entonces, es comprensible. Ahora bien, el problema es de que acá los casos están botándolos, están cayendo, porque el mismo policía judicial es el mismo recolector de evidencia, es el mismo que embala, es el mismo que presenta. Viene el fiscal y dice, aquí ha habido una mala manipulación de la evidencia. Viene el caso, se cae. Todos los casos se han caído en Costa Rica por ese punto. Significa de que no están bien organizados porque están las instituciones, están. Hay que reordenar. Y sí, nos pidieron bastante apoyo, se acercaban a nosotros para que apoyasen en el futuro
cómo poder hacer, y aquí va, reformas, primero, para dotar a la policía para enfrentar el conflicto con los narcotraficantes. Un narcotraficante, tú lo sabes, que anda armas de guerra, de grueso calibre. Para poder retroceder a estos delincuentes, poder aprenderlos, tenemos que también utilizar la nivelación de fuerza. Si no, pues vamos a perder. Yo le ponía un ejemplo. Van 5 policías donde está un narco y el narco tiene AK-47, M16, Galil, lo que tenga de arma de grueso calibre, y el policía anda el arma escondida. ¿Qué va a pasar si matan a los 5 policías? Eso no queremos. No queremos que mueran policías, pero tiene que haber una reforma. Para que salvemos esta epidemia, tenemos que hacer una reforma drástica. Definitivamente, Miguel, lo que hemos visto acá requiere de medidas fuertes. El director de la policía que nosotros tenemos en El Salvador es un director político. Un director que obedece una línea política. No lo vemos actuando operativamente a la par de los agentes. Mandar desde lejos es fácil. Aquí ha pasado lo mismo. Directores con línea política sentados detrás de los escritorios, mientras los policías tratando de ver cómo hacen para combatir la delincuencia. O sea, si nosotros extrapolamos la realidad nuestra de El Salvador, por supuesto que se requiere un director de policía distinto, ¿verdad? Un director de policía que no sea lamebotas, ¿verdad? Que no haya sacado el curso en la academia del lamebotismo 1 y 2, ¿verdad? Se requiere un director de policía con una determinación de estar con su gente, procurar el bienestar del personal policial y que sea un líder. Aquí ha pasado esa situación. Imagínate que en nuestro país, con este director que tenemos, el comisionado Mauricio Arreza Chicas, los resultados que se han tenido han sido excepcionales. ¿Pero por qué? Porque el policía tiene un compromiso de él con la gente, no con el director, no con el presidente, no con el ministro, sino con la gente, con el pueblo. Y lo ha manifestado, lo ha puesto en evidencia en todo este accionar contra las pandillas. La gran mayoría de personal tiene ese compromiso. Y ahora imagínate si tuviéramos un director que les inspirara todavía una mayor confianza, que les respaldara, que sintieran ellos que tienen un director que los representa. Entonces, los resultados serían mucho más efectivos, mucho más contundentes, y la gente actuara con mucha más convicción. Entonces, hay falencias que nosotros tenemos que pueden ser salvables. Costa Rica tiene falencias muy grandes que pueden ser salvables. Todo depende de la voluntad política. La voluntad política, la decisión de los gobernantes, ¿verdad? Que tiene que ser una decisión fuerte, contundente, y que vaya enfocada a que genere tranquilidad a la población. Si es que prácticamente es un rompecabezas que está tirado ahí en el suelo. Solo hay que unir los pedazos. Pero para eso necesitamos pericia, necesitamos inteligencia, necesitamos concordancia para que todas las partes se unan, se cohesionen y ponerlas al servicio del pueblo. Gracias a todos. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo están? Bien. Exposición que acaban de escuchar. ¿Qué tal? En el programa de este primer seminario de este
Esta semana se conoció que una jueza ha dejado en libertad a 9 personas acusados por aquellas fosas que se encontraron en Chalchuapa, el caso Osorio. Esto ha generado una réplica de críticas hacia la jueza, pero durante la semana se han venido conociendo diferentes personas que se han dedicado tiempo para opinar sobre esto. La gran mayoría apunta en sus análisis de que es culpa de la fiscalía, que no pudo sustentar el caso, que se remitió nada más al testimonio o a la parte testimonial de Osorio, que no se quiso hacer una investigación de campo, no se hizo una investigación a profundidad, y que a las personas, en su gran mayoría, se les detuvo porque se pusieron nerviosos cuando vieron la autoridad, otros porque los detuvieron porque no tenían las facturas de sus teléfonos. ¿Realmente es culpa de la jueza haber dejado en libertad a estas personas? ¿O realmente es culpa de la policía junto con la fiscalía el hecho de no poder sustentar este caso, que tiene pues más preguntas que respuestas? Me gustaría escuchar sus opiniones sobre esta noticia que ha sido trascendental esta semana. Sí, por supuesto, Miguel. Fíjate que interesante está esto, porque a nivel mediático, a nivel social, han despotricado en contra de la jueza, y que la jueza está a favor de los delincuentes, que quizás ya recibió dinero, etcétera. Pero resulta que cuando uno va a los tribunales, uno va a demostrar los hechos con pruebas. ¿Verdad? Yo voy a acusar a una persona de haber robado, por ejemplo. Yo tengo que llevar el bien que esta persona se apropió. Digamos que robó un teléfono. Yo tengo que tener el teléfono que esta persona robó. Y tengo que tener el arma que utilizó para robar, ya sea un cuchillo o una pistola. Pero ¿qué tal si yo llego donde el juez o la jueza y le digo, mire, aquí le traigo este ladrón? Y el objeto que robó, que violentó, no, fíjense que lo tiró y no lo encontré. Y el arma que utilizó, fíjense que también la botó y no la encontramos. Entonces, ¿cuál va a ser el veredicto de este juez o jueza? Lo que va a hacer es dejarlo libre. ¿Qué ha pasado en este caso de Chalchuapa? Y aquí hay detalles que debemos analizar. Número 1, Osorio, que es el principal sospechoso de haber cometido todos estos homicidios y haber enterrado los cuerpos, bajo la presión de que ya estaba capturado, empezó a señalar personas que habían participado con él en homicidios, que él había ordenado que cometieran los homicidios. Pero es la versión de él, de una persona que ya estaba presa, ya estaba confesa, digamos, de haber cometido homicidios, y lo que estaba buscando era descargar responsabilidades en otros. Y la fiscalía se dejó ir como cuando a un niño le ofrecen un dulce y salió corriendo detrás del dulce. Y es más, si ustedes se recuerdan, dijeron que Osorio iba a ser un testigo criteriado, ¿verdad? Y que él iba a ser la pieza clave para condenar a otros. Pero aquí hace falta un detalle muy importante que quizás la fiscalía no consideró, se confió demasiado, y es la prueba científica. La prueba científica no la tomó en cuenta. Ubicar a estas personas en el momento de ese hecho delictivo, de realizar ese hecho delictivo, ubicarlos en tiempo, ubicarlos en el momento. ¿Qué utilizaron ellos? ¿Qué utilizaron ellos en qué tipo de armas utilizaron? Dejaron sus huellas ahí en la escena del crimen. Tienen armas que dejaron huellas en el cuerpo de las víctimas, etcétera.
Y la jueza, por supuesto, valoró todos esos elementos. La fiscalía ha quedado prácticamente en el ridículo, porque bueno, sí, los hechos son terribles, ¿verdad? Son indignantes. Esta gente, si participó en esas muertes, tiene que estar presa de por vida. Y Osorio igual, ¿verdad? Aquí no estamos justificando el accionar de delincuentes ni de asesinos. Lo que estamos analizando es el procedimiento jurídico que falló y que la fiscalía no pudo sustentar a través de su acusación. La verdad que haciendo un análisis bastante objetivo, no basta con presentar a una persona mediante un acta de remisión, porque no es suficiente. Recordemos que vamos a privar de libertad a una persona porque ha cometido un hecho de connotación nacional, de personas que han matado a personas. Para esto, el juez tiene que tomar algo bien importante, que son las evidencias, las pruebas. Imagínate, si este tipo dice que cometieron hechos, hicieron algún vaciado de los teléfonos, hicieron algún recorrido de números telefónicos, hubieron testigos presenciales de los hechos, hubo una evidencia que lo relacionaran con las personas que Osorio señaló que participaron en los hechos. Hubo prueba testimonial, científica. La verdad que un juez no se va a dejar manipular ni impresionar, porque él sabe que la condena que va a dar es drástica por los delitos que se han cometido. Y no puede ser solo porque diga el fiscal. No, es que dice él que él participó. Él puede estar hasta inventando. Él puede estar hasta desviando la investigación que lo acusan directamente a él. Yo creo que hay que ser bien honestos y francos para que una persona que es detenida por el delito de homicidio tiene que ir prueba testimonial, tiene que ir pruebas científicas, tiene que ir evidencias que lo adhieran a él en los hechos, no testigos, digamos, de ubicación, solo porque hay que él vive ahí. No, eso no es suficiente. Tiene que haber una prueba categórica, y que no se va a poder desviar ni votar ni por nada. Pero la jueza es autoridad, y si lo hizo y observó que no habían pruebas suficientes, pues ella tuvo su punto de vista y dio su dictamen. En este mismo tema, no sé, tengo la impresión de que, aparte de que se ha hablado de que la policía es una policía con fines políticos, y a lo mejor ustedes que están más inmersos en este mundo me van a poder explicar un poco el hecho de que tenemos también una fiscalía política. Digo esto porque el hecho de que la fiscalía inmediatamente arma un caso y dice, bueno, vamos a creerle, capturan a Osorio, inmediatamente empiezan las capturas. El primero que entra, sí, él participó, él me ayudó a enterrar a fulano, él me ayudó a asesinar a no sé quién. Es decir, se toma como palabra sagrada lo que dice un testigo. ¿Ustedes creen de que tenemos una fiscalía política? Porque la policía, estando a 5 minutos del lugar después de la llamada, llegó 4 horas después. Cuando Osorio, teniendo orden de captura, la policía no lo había querido capturar. Es decir, da para pensar mal de que la autoridad lo estaba protegiendo. Me gustaría cerrar este segmento con este análisis. ¿Cómo ven toda esta situación que les acabo de plantear? Fíjate que lamentablemente en nuestro país se politizan estos casos que son relevantes. Y aquí primero se hace un juicio político
y se hace un juicio social. La fiscalía ya lo condenó. Ya condenó a Osorio y condenó a todos. Políticamente. El asesino de Chalchuapa, ¿verdad? Y sus colaboradores. Socialmente también están condenados. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de actuar políticamente por parte de la fiscalía? Promover un escenario mediático de que se tiene una efectividad en cuanto a los casos de investigación. Termina fallando la acusación fiscal, lo que ha pasado. Porque mediatizan tanto y politizan tanto que cuando ya van a los tribunales y presentan la acusación, resulta que hay unas grandes falencias. Y aquí también habrá que hacer señalamientos respecto a este Osorio, que no lo habían estado monitoreando. Hay fallos de parte de la institución policial respecto a ciertas conductas de personas, así como en el caso de Osorio, bueno, mantenía una actitud altamente sospechosa. ¿Cómo yo, policía que patrullo esa zona, no iba a observar las conductas irregulares de este sujeto? ¿Cómo yo no lo iba a seguir o a vigilar si uno como policía desarrolla ese olfato, desarrolla esa suspicacia de notar ciertos elementos que están fuera de lugar, que están de manera inusual? Siento yo que hubo como mucho atenimiento en este caso. Y lo peor es que para tratar de recomponer, bueno, recapturan a los sujetos que habían dejado libres por agrupaciones ilícitas. Y el fiscal general, el señor Rodolfo Delgado, en su Twitter prácticamente le echa la culpa a la jueza. Si la jueza no es la que va a investigar, la jueza no es la que tiene que presentar las evidencias, la jueza no es la que va a hacer las entrevistas. A ella le van a llevar un caso, le van a llevar detenidos y le van a llevar las pruebas. Ese es el detalle. Y por esa razón es que este caso se ha caído. La fiscalía no aprende de sus errores. Esa no es primera vez que hace eso. Yo no entiendo cómo es que se dan una y otra vez con la misma piedra y después andan queriendo echarle la culpa a medio mundo. Si la fiscalía es la que no ha presentado las pruebas correspondientes, pero aquí hay algo paradójico y hay que hacerlo notar. Cuando se trata de acusaciones a policías, y la cosa cambia. Ahí la fiscalía se emplea a fondo y va a presentar las pruebas científicas, presenta evidencia, presenta todo, porque hay como una sed de los fiscales de condenar policías. Como que es un premio que les van a dar, que al policía le caigan 40 años, que le caigan 60 años por defenderse de delincuentes. Y aquí voy a poner un caso. La Rural de La Paz. Los compañeros de la Rural fueron atacados por 4 pandilleros. Los 4 pandilleros murieron y un policía resultó lesionado. Y la fiscalía pedía 40 años por cada pandillero. O sea, les estaba pidiendo a los policías 160 años de cárcel. Fíjate bien, a los 4 policías, 160 años de cárcel. 40 años por cada pandillero. Se presentó el caso, los policías salieron libres después de como 2 o 3 años de ese gran proceso, y hubo un policía, hubo uno, que lo condenaron a 15 años por homicidio simple. ¿Y sabes
¿por qué lo condenaron? ¿O cuál fue el elemento que lo condenó a él? Un fragmento de proyectil que fue analizado en el laboratorio científico de la policía y determinó que ese fragmento de proyectil había salido de la arma de este policía. Un fragmento. Imagínate hasta dónde llegaron, ¿verdad? De que el fragmento que tiene pedacitos de las marcas, de las huellas que deja el cañón del fusil, determinaron ellos, como que estamos viendo las investigaciones que hace Batman, ¿verdad? Que utiliza un gran laboratorio y reconstruye el proyectil completo, ¿verdad? Pero esa es ciencia ficción. Claro. Aquí aplicaron la ciencia ficción y condenaron a nuestro compañero a 15 años de cárcel por defenderse de delincuentes. Ahora imagínate, ¿cómo es que no han podido probar la participación de estos sujetos que asesinaron gran cantidad de personas, fueron cómplices con este Osorio y se les cae el caso? Entonces ahí como que algo no concuerda. Cuando se trata de policía, sí, hay que aplicarles, ¿verdad? Y si los dejan libre el juez, la fiscalía apela, le vuelven a hacer el caso. La cosa es condenarlos a 60 años, a 40 años a los policías. Ahí sí son felices los fiscales. Ahí son felices. Yo creo que les han de hacer alguna fiesta cuando logran condenas de policías. Y hoy estos sujetos que son animales, que son monstruos de la sociedad, porque han asesinado gran cantidad de personas, y esos otros que han participado con esta bestia, no les pueden probar nada. Serán tan expertos estos delincuentes, estos monstruos sociales, que ocultaron todo, se limpiaron las manos, no dejaron huellas. Es increíble. Este es un tema que da para un mayor análisis, abordándolo desde varias aristas, Miguel. Esta semana, en una entrevista en el programa del periodista Raúl Beltrán Bonilla, Bajo Fuego, vimos a un señor, Lito Montalvo, opinando sobre temas de realidad nacional. Entre ellos, el periodista Beltrán Bonilla le hacía alusión al tema del plan control territorial y el régimen de excepción. En una sección, el periodista Beltrán Bonilla dice de que habla de las capturas ilegales, y el Lito Montalvo dice de que no todos son inocentes, pues, que algunos algo debían y que la policía los había investigado a profundidad y cosas así. El caso es que en una parte él dice de que el periodista le dice de que la policía tenía cuotas para capturar gente, pero Lito Montalvo dice que eso no es cierto. Yo no sé si él ha estado en la policía. Bueno, el mismo señor vicepresidente Félix Ulloa ha reconocido que hay entre 3.000 y 4.000, decía él la cifra. Cristosal dice que son más de 5.000, que no deben absolutamente nada, si no son, no, te pareces, ¿verdad? Eso que no deben absolutamente nada, para mí no es tan cierto, que digamos. Algo, porque la policía no llega, vos me caíste mal y venís para acá, no. Ellos tienen desde hace mucho tiempo información de inteligencia que la han venido... pero hay algunas declaraciones, Lito, de policías mismos que dicen que les pedían cuota al ejército o a la policía cuando comenzaron las redadas fuertes. Pero tenés, por ejemplo, que la mayoría de los jefes salieron huyendo para Guatemala o para Honduras. Otros llegaron hasta México. Pero mira, eso de que dicen algunos policías que les pedían cuota de capturados, no es cierto. ¿Será? No es cierto. Pero son los policías inconformes. Pero ¿no crees que dentro del gremio de policía no hay gente inconforme porque no están en los lugares que quisieran estar? Pero ustedes que han estado más tiempo ahí, bueno, a panameño, el último caso que hemos conocido que le acaban... Usted no es policía en este momento, entiendo. No soy policía. Ya no es policía, o sea, ya un caso bien sonado, hasta estuvo detenido por cosas que realmente sin sentido. Entonces eso significa que ustedes conocen mejor este tema. La pregunta, después de que este recorrido que hemos hecho es, ¿realmente la policía tenía cuotas de captura durante el régimen de excepción? Bueno, realmente las cuotas las vinieron asignando según iba bajando las capturas. Voy a ser bien honesto, porque cuando inició el régimen, pues yo estaba todavía ahí, fungía como policía y estaba en el área de investigaciones y estaba en la oficina
del SATI, la sección que le da tratamiento a la información, realmente sí contábamos con una base de datos de pandilleros. Pero al pasar el tiempo, como al mes, ya se había terminado esa base de datos. Se detuvieron a los que estaban y los que han quedado prófugos, los que se han ido para las montañas. Posteriormente ahí vino la cuota, que era una cuota de 5 detenciones por unidades policiales. Ahí se cometió el error. ¿Por qué? Porque comenzaron a presionar, comenzaron a exigir, comenzaron a inventar, existiendo información del índice delincuencial de cada unidad policial, de cada puesto policial. Si hay puesto policial que en el pleno movimiento de pandillas presentaban 2 detenciones, 0 detenciones. ¿Y por qué después, cuando vino el plan control, cuando vino el plan de sección, el régimen, comenzaron a detener 5 personas? Esa es la pregunta. Claro que sí existieron cuotas, eso sí existieron y era obligación. Y si las personas, los compañeros que estaban, no llevaban el detenido, no podían llegar a las unidades policiales. O sea que, fíjate bien, Miguel, cuando el policía no llegaba, lo que explica compañero Jorge Panameño, cuando las patrullas no cubrían la cuota de detenidos, no podían presentarse a la base. Si a ellos les tocaba llegar, por ejemplo, a las 4 de la tarde, a las 16 horas, entregar turno, y no habían completado los detenidos, tenían que seguir de turno hasta que encontraran 1 o 2 que le faltaban para presentarse en la base. Hasta ese nivel de presión llegó. Y a todo esto, y este señor Lito Montalvo, ¿cómo es que viene a opinar de algo que ni sabe este señor? ¿Que acaso él ha trabajado de policía? ¿O ha estado fungiendo como funcionario de la policía? Es que esta gente son gentes decrépitas que quieren hacerse notar hablando de temas que desconocen. Y lo peor es que hacen el ridículo ante los medios de comunicación hablando de aspectos totalmente fuera de su contexto. Imagínate lo que asegura él, dice. No, dice, eso de las cuotas es mentira. Esos policías resentidos son, y que acaso él está en las filas de la policía. Y que acaso él sabe esa información. Se la estamos diciendo nosotros. El compañero Jorge Panameño estaba de turno y él vivió esa situación internamente en la policía cuando comenzaron esas cuotas. Tenemos el cuadro, o uno de los cuadros que se les escapó, ¿verdad? Que no lo pudieron detener, ¿verdad? No pudieron evitar que se filtrara, y tenemos el cuadro del 6 de junio del año pasado, de la zona metropolitana, donde ahí establecen las cuotas por cada delegación. La delegación Centro, Soyapango, Apopa, Ciudad Delgado. Ahí están los números, ahí está el cuadro. Y este señor viene a decir que eso de las cuotas era mentira, dice que es de policías resentidos. y lo peor es que dice de que los detenidos, o sea, las personas inocentes que están en las cárceles, que algo debían. Bueno, habrá que ver si alguna vez le detienen a él, si le detienen un pariente, si le detienen algún su hijo, va a hablar igual. ¿Qué pasa? Que estos son políticos quemados, que quieren sobresalir con estos temas que son de coyuntura. Nosotros desde cuando venimos hablando, desde cuando venimos exponiendo, denunciando estos temas, casi desde que se inició el régimen de sección. ¿Por qué razón? Nosotros no queremos que los policías vayan presos. Nosotros no queremos que el policía actúe fuera de la ley. Nosotros no queremos que los policías pasen penalidades cuando este régimen termine. Por eso es que nosotros hemos denunciado todos estos aspectos, para que nuestros compañeros
trabajen conforme a lo que manda la Constitución, a lo que manda el marco jurídico, y después no tengan problemas, no estén bajo acusaciones, ni estén en los tribunales tratando de defenderse por capturas arbitrarias. Ese es nuestro objetivo. Pero ¿qué han dicho? Ah, que los del movimiento defienden delincuentes, que los del movimiento defienden a los angelitos. No sé a qué se refieren con angelitos, ¿verdad? Porque esa es una figura mitológica inventada por el hombre. Que defienden, que son representantes de pandillas. Imagínate toda esa ensarta de estupideces. No se ponen a pensar que nosotros, representantes del gremio policial, lo que queremos es el bienestar para nuestros compañeros, que no se vean en problemas, pues, ¿verdad? Que no acaten órdenes ilegales, porque al final todo eso se va a pagar. Y vienen estas personas, así como este señor Lito Montalvo, que son tergiversadores de la realidad, porque he visto a muchos analistas buscar distorsionar la realidad y justificar o tratar de justificar lo injustificable. Y esto se replica en la gente que escucha y mira estos programas de opinión. Y la gente les cree a estos sujetos, ¿verdad? Porque como los ven plegados a la agenda gubernamental, entonces es cierto lo que dicen. Es cierto lo que dicen. Pero no lo vayamos a decir nosotros porque no, están en contra del presidente. Están en contra del régimen, quieren que vuelvan las pandillas y maten. Solo alguien que sea enajenado mental puede pensar así. Nosotros que hemos sido miembros de la institución por más de 20 años, que hemos combatido las pandillas, que hemos estado a punto de que nos maten, ¿cómo diablos vamos a defender a esos parásitos sociales? ¿Cómo? Es imposible. Lo que queremos nosotros es que estas injusticias se corrijan, que nuestros policías sean profesionales, éticos y que trabajen apegados a la ley. Estos políticos mediocres como este señor Lito Montalvo mejor deberían de quedarse callados, mejor deberían de ir ya a cuidar los nietos y dejar de andar hablando de temas que ni conocen, haciendo el ridículo en redes sociales. Mejor que se vayan a guardar, como dicen, y que apaguen la luz, porque esos comentarios de mal gusto no caben en nuestra sociedad. 3 temas bastante interesantes. Esperamos de que nuestra audiencia comente. Bueno, gracias por la invitación. Estamos a la orden. Solo quiero agregar un poquito más de este señor Lito. Pero es evidente cuando el periodista le vuelve a hacer la repregunta. Al principio dice que todos son culpables. Después él se contradice. Si ven ahí el fragmento de ese programa, se contradice que no todos son culpables, pero que porque andaba por ahí. Eso no existe en la ley, en los códigos penales y procesales penales, que por andar por ahí es un delincuente. Este señor sería bueno que lo invitaran a un programa con personas que conocen desde las entrañas de la institución policial y que se lo diga a uno de frente, porque este señor lo que quiere es ganar adeptos políticos, cuando este señor nunca ha hecho algo bueno, ni por la sociedad ni por nadie. Lastimosamente, este señor es uno más de que quiere ganar solo por hablar. Es que ahí estamos. Un saludo para toda la audiencia. Estamos siempre acá para que escuchen estos programas, estos temas, donde nosotros podemos decirlo de frente porque lo conocemos y lo hemos vivido. Muy agradecido, Miguel, y también haber compartido programa con mi hermano Jorge, panameño. Decirles de que siempre estamos nosotros pendientes del abordaje de estos temas de coyuntura nacional y estamos buscando siempre llevarles el análisis real de lo que está pasando. Pero nosotros nos enfocamos en eso e instamos
a todas las personas a que se documenten, a que lean, a que analicen, a que investiguen para que tengan su propio criterio. Y hay que seguir luchando porque nuestro país tenga una verdadera paz, que tenga una verdadera convivencia armónica entre todos los sectores, porque últimamente hemos estado viendo un incremento de los delitos de tipo patrimonial, ¿verdad? Los ladrones andan sueltos, así que no hay que confiarse, las autoridades tampoco deben dormirse en los laureles, nuestros compañeros tienen que estar siempre muy atentos y sobre todo trabajando de manera legal, basados en la Constitución y en nuestras leyes. Gracias a ustedes también por su tiempo y a ustedes, mis amigos que nos miran a través de este canal, agradecerles, dejen sus comentarios, compartan y denle like. Nos miraremos en una próxima edición acá en El Poder Popular. Hasta pronto.